Ustedes saben que los jóvenes son eufóricos por fuera y parece que los viejos son eufóricos por dentro. Y la euforia es una especie de caramelo que cuando uno habla se entusiasma con un tema y se olvida de todos los subtemas que conforman el tema. Cuando me dijeron que sería interesante un informe acerca de las cosas que uno ha vivido y ha vivido tanto, y ha visto tantas cosas, y ha recorrido de tal forma toda la América del Sur, Centroamérica y México, y todo el Caribe, que hacer síntesis de lo que uno ha vivido es una cosa tremendamente compleja. Si fuera joven, hablaría de 2 o 3 temas eufóricamente. Pero como uno ya tiene experiencia y quiere abarcar las cosas fundamentales, las cosas que han sido prácticamente los tapones que no hemos podido destapar para desarrollar una profesión digna al servicio del pueblo, y que todavía después de más de medio siglo de trabajar, tengamos que ver solamente una partecita que se pueda acercar a un sistema que te permita una profesión digna. Es por eso que hice este pequeño ayuda a memoria que no hago nunca, no hacía jamás nunca. Pero quiero que más o menos queden claras ciertas cosas. En nuestra pequeña entidad ubicada en los llanos occidentales de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Guanare, que tiene aproximadamente unos 120.000 habitantes, una pequeña ciudad de provincia, capital de la provincia de Portuguesa. En nuestra entidad hay un cartel desde su nacimiento que dice que la cultura para el artista es un deber. La cultura para el gobierno es una obligación. Y la cultura para el pueblo es un derecho. Esto es lo que rige la actividad, toda la actividad del Teatro Tempo. El Teatro Tempo es un teatro de servicio. Tiene 20 integrantes y una actividad planificada, regular y sistemáticamente. Pero de eso vamos a hablar después. Primero, un diagnóstico del problema cultural de toda América Latina en general. Algunos países, en cierto modo, han avanzado más que otros, pero el diagnóstico realmente es a mi criterio. Esto que la cultura para el gobierno, antes decía, la cultura para el Estado es una obligación. Y no se entendía muy bien, porque el Estado es el Estado y permanente, mientras que el gobierno es transitorio, pero es el responsable directo. Esto que para el gobierno es una obligación la cultura, lo dice en cualquier constitución. En cualquier constitución de cualquier país democrático del mundo, el acceso a la cultura es un derecho. Bien. Si nosotros hacemos un análisis y queremos hablar de porcentajes para acercarnos a una realidad, tenemos que decir que el 1 por 1000 de los pobladores de la América Latina tiene acceso a la cultura. Es bastante duro pensarlo. Si se manejan estadísticas, vamos a ser serios.
Nosotros lo vivimos y lo sufrimos desde hace más de 60 años. Ningún país de América Latina tiene una política cultural democrática. Es decir, que los miserables recursos que se utilizan en el sector cultura no alcanzan todavía a llegar al 0,3 o 4% del presupuesto nacional. He aquí que la UNESCO, desde hace más de medio siglo, en su nacimiento, sugirió a los gobiernos que para que la población tenga acceso a la cultura se debe utilizar como mínimo el 4% del presupuesto nacional. Muchos dicen que es importante que entienda la gente que tendría que ser Ministerio de Cultura, Educación, Deporte, etc. Porque la cultura lo es todo. Educación puede ser regular, excelente, mala, pésima, pero la cultura es una sola, es cultura. La persona que tiene cultura tiene sensibilidad. No se puede uno imaginar un país democrático si toda su población no tiene acceso a la cultura. La cultura es sensibilidad, la cultura es solidaridad. La cultura es el único hecho que hace que para un ciudadano lo más importante sea otro ciudadano como él. Sobre todo en un continente que sería fácil implementarlo. Todo un continente con una lengua, con los mismos problemas, con las mismas luchas, con la misma dependencia, y sin embargo tan terriblemente divididos por una educación, no es por alabarla, pero pésima, en la primaria, en la secundaria y en la universitaria. Las escuelas primarias y secundarias pasan apenas el nivel de centros de alfabetización. El maestro no enseña a razonar, porque él tampoco sabe razonar. Cuando nosotros en este momento de cambios importantes en Venezuela hacemos cursos de capacitación para las maestras de las escuelas bolivarianas, que es el plan bandera del presidente Chávez. Nos vamos con un grupo de maestras que ya han pasado por el teatro, más de 200 maestras, todas las de nuestra provincia, y el maestro no lee ni el diario. Se acabaron las asignaturas que tenían que ver con la cultura y el desarrollo de la imaginación de los niños. Se acabaron hace mucho tiempo y no retornan. Es decir, que tenemos un pueblo semianalfabeto. Esa es nuestra terrible debilidad. Los productos culturales, especialmente en lo teatral, no circulan por nuestro interior. Atienden solamente a una pequeña parte de un sector intelectual de las grandes ciudades. El actor no está preparado para diseñar una profesión. De hecho, en teatro la profesión no existe todavía. Cualquier actor está, buen actor, actor realmente de renombre, está más pendiente de un bolo de televisión, de propaganda, que de hacer un buen espectáculo teatral, porque seguramente va a ganar con esa porquería que hace en televisión que en 20 puestas en escena que haga. Nosotros no tenemos público, y no tenemos público, y tenemos que hacernos autocrítica por lo que hacemos, por la forma que lo hacemos.
y son excelentes actores, y son excelentes actrices, y son excelentes directores. Pero el público consume basura y hacemos basura. Esto no es para vivir, esto es un problema ideológico. Si el producto no circula, ¿quién es el culpable? Obviamente que es el gobierno, por una falta de política cultural diseñada para todos y no para ciertos sectores. Cuando uno piensa que teatros como el Colón o como el Argentino de La Plata tienen presupuestos que tocan los 25 millones de dólares, y el Instituto Nacional de Teatro, que es el responsable del desarrollo profesional del teatro de todo un país como Argentina, recibe 3, 4, 5 millones. Esto realmente es una barbaridad, una falta total de criterio y una falta de respeto a la democracia. Claro está que Argentina es el país que tiene mejor infraestructura teatral de toda la América Latina, y podría decirle incluso, sin equivocarme, que tiene más capacidad en su infraestructura teatral edilicia que casi todo el resto de América Latina. No la hicimos nosotros, la hicieron nuestros abuelos, que son las asociaciones francesas, alemanas, y fundamentalmente italianas y españolas, pero hay teatros en cualquier parte, en cualquier ciudad, por supuesto, carentes de actividad. Hacer redes de casas de cultura. Nadie pensó en el desarrollo de las casas de la cultura a un nivel democrático, auténticamente democrático, porque son casas de cultura que trabajan con las uñas. Ninguno tiene presupuesto, un presupuesto digno para hacer una tarea continua, permanente. Claro, aún el grueso de la actividad no puede salir del amateurismo, pero uno de los factores por los cuales no puede salir del amateurismo es que ni siquiera aspira a alcanzar la profesión dignificada. Nosotros tenemos muchísimos grupos formados en distintas ciudades. Muchos de esos grupos los conocemos personalmente, como la gente de Santiago del Estero, otros de la provincia de Buenos Aires, otros de la ciudad de Córdoba. Han pasado por el Tempo en estos últimos 15 años aproximadamente entre 120 y 130 entidades teatrales invitadas por nuestro teatro a recorrer algunas poblaciones de Venezuela. Pero ocurre que la acción teatral se asemeja a un club de teatro. Las giras no llegan nada más que al fin de semana cuando existen. Toda la gente dice, mira, yo no puedo vivir del teatro, nadie puede vivir del teatro. Y yo digo que sí es posible vivir del teatro. Si uno se organiza y si uno reclama donde debe reclamar para ser escuchado, porque todos somos servidores públicos. Fíjese en esto. Cuando llegué a Guanare, le dije al secretario de gobierno, ustedes están dándole un sueldo a los 120 integrantes de la Orquesta Sinfónica de los Llanos con asiento en Guanare. Y le están dando, además, sueldos a 100 músicos de la Orquesta Sinfónica de Acarigua, ambas en la misma provincia. ¿Y por qué no le dan sueldo a actores, a titiriteros, a bailarines? La orquesta, como en casi toda América Latina, da 2
conciertos por mes. En Guanare trabajan en el rectorado de la universidad, que es una antigua iglesia que está en el centro de la ciudad, con capacidad para 200 personas. Desde su fundación en el año 1981. En ella caben 200 personas, 100 músicos o 110 músicos y 100 parientes de los músicos. Y eso les cuesta un dinero impresionantemente grande. Además trabajan en la escuela de música, que ellos mismos tienen orquesta sinfónica y escuela de música. ¿Por qué eso sí con la música y no con el teatro? Y dijeron, bueno, la verdad que tiene razón. Entonces yo formé un grupo con sueldo, simplemente porque es nuestro derecho. Yo no estaba pidiendo nada personal. Resulta que el teatro sí funcionó con un programa. Funcionó con un programa y el teatro en este momento está haciendo unas 450 representaciones al año en un plan rural, donde es el plan bandera del teatro, donde la gente del Tempo se levanta a las 3, 4, 5 de la mañana para hacer un viaje de 6 horas hasta metidos en la montaña, hace 2 funciones en 2 escuelitas rurales y se vuelve y llega al atardecer. Todos los días del año escolar. A la sala vienen niños permanentemente. Durante 1 año y medio pasa un repertorio. 1 año y medio porque todos los niños, sin excepción, pasan por el teatro. Los niños de la ciudad de Guanare. Pero además de esto, tenemos el Plan Nacional, donde un elenco recorre permanentemente todas las provincias del territorio venezolano. Y además está el plan internacional, como este que hacemos ahora, que terminamos ahora, donde ya se han hecho en el plan internacional más de 950 actuaciones en 22 años. Este plan internacional se autofinancia. Es decir, que no permitimos sacar recursos del pueblo venezolano. Porque nosotros decimos, no nos paga a nosotros la Dirección de Cultura. Tampoco nos paga el Consejo Nacional de la Cultura. Nos paga el pueblo de Venezuela, que es el que le paga el sueldo al presidente, a los ministros, a los diputados y a los gobernadores. El pueblo es al que nosotros debemos responder. Esta es la base de nuestro trabajo y a él tenemos que atender. Con el advenimiento de la Santa Televisión se ha producido un fenómeno tan grande. Después de los cables que ahora ven 80, 90, estamos gastando los deditos así para pasarlas de canal a canal y nos estamos robotizando. Niños, jóvenes y adultos. Entonces se pierde este aparato macabro, que es una maravilla en cuanto a las alternativas de comunicación, está incomunicando cada vez más al ser humano. De las casas que yo conozco de mis amigos, tienen que haber 3 televisores en esa casa. El marido ve deportes, los niños comiquitas y los adultos, las mujeres, ven telenovelas. Y menos mal que no admiten que vengan a visitarla nadie, porque rompen su estructura, su novela de la hora, sus audiencias frente al televisor
cuando hay deportes o comiquitas. Es decir, que la vida comunitaria, al advenimiento de la televisión, ha cambiado en forma total. Y hoy, más que nunca, los medios de comunicación hacen lo que quieren con los pueblos. A veces no le va muy bien, como en el caso de Venezuela. Es tan complejo el problema de las leyes que desde hace 2 años, cuando asume el gobierno Chávez, él crea una nueva constitución, es decir, hay una constituyente, que es una de las más democráticas de la historia de América Latina, donde se eligen los constituyentes. Se eligen los constituyentes y nace la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y luego vienen las leyes, como la Ley de Cultura. El anteproyecto de Ley de Cultura se está discutiendo desde hace 2 años. No hay ningún ser humano que trabaje en el sector cultura que no tenga esa ley y la tiene que estudiar, porque esa ley va a entrar al Congreso de la República cuando haya una unidad de criterio, porque es la base fundamental de la democracia. Hay tantas cosas que arreglar que yo podría decirles que en la oficina en que tengo yo se están trabajando las leyes y estamos trabajando específicamente la ley de teatro, específicamente la ley de cultura de la provincia, porque todas las provincias tienen que tener una ley que responda a los planteamientos de la ley orgánica nacional, y en nuestro está todo el pueblo, no solamente los diputados, que son bastante lerdos para aprobar leyes. Es decir, que los cambios que pueden darse en nuestra América Latina son fundamentales para el hombre nuevo que todos nosotros queremos, para el hombre responsable, solidario, que entienda que todos somos servidores públicos, a pesar nuestro. Nosotros tenemos grandes problemas en el desarrollo, problemas heredados de un pasado muy cercano. Por ejemplo, en Venezuela, todo el sector cultura está ubicado en algo así como educadores o maestros no graduados. Y como el Ministerio de Educación, a través de su sindicato, hay una especie de acuerdo, de acuerdo al problema sindical, que todo el afiliado a educación y también a cultura tiene que trabajar 5 horas. Es absurdo. Las casas de cultura trabajan 5 horas por día. El teatro tendría que trabajar 5 horas por día. ¿Cómo es posible hacer una gira? Todo esto lo discutimos. La gente en el tiempo trabaja 7 horas, porque hemos hecho un reglamento interno no aprobado. Entonces estamos trabajando ilegalmente siendo empleados del Estado. Esto hay que arreglarlo. Cuando le decimos, señorita, nuestros compañeros no pueden trabajar menos de 10 horas, porque si no, no llegan a escuelas rurales. Usted está impidiendo que nuestros niños vean títeres. ¿De qué forma si no? Ah, no, eso no. Ah, sí, sacamos notas en el diario y nos dan piedra libre para hacer eso.
Pero todavía en 2 años no hemos arreglado este problema. Pero hay miles de otros problemas. Entonces estamos creando la figura de entes autónomos dentro de la cultura para poder trabajar con libertad, porque el plan de nuestra entidad es llegar a las 1.500 actuaciones y además crear una red nacional de teatros estables de muñecos, que todos hagan entre 400, 500, 600, 1.000 funciones y que todos giren por el país y que todos giren por América Latina. Cuando nos hablan de los países hermanos, ustedes no saben que para viajar de Venezuela a Colombia y actuar en Colombia, tenemos 500 impedimentos. Las fronteras son terroríficas. Tenemos que hacer un contrato. ¿Con quién vamos a hacer un contrato? Cuando un titiritero va y trabaja en un festival, tiene que hacer un contrato. En un festival abierto, donde nosotros pagamos el pasaje y también alojamiento y también todas las cosas. Estos son los países hermanos. Tenemos en cuenta que la gente es estupenda en todos nuestros países, pero hacen falta leyes serias para hacer que los compañeros puedan circular por todo el continente. No tenemos otra alternativa, sino leyes que realmente respondan a las necesidades de cualquier ciudadano para que el acceso a la cultura esté garantizado. Y además, discutir a fondo el problema de Latinoamérica como país. Es decir, sin esa unidad latinoamericana ya lo trataron de hacer Bolívar y San Martín y no fue posible. Hasta hoy es la tremenda debilidad de todos nuestros pueblos y nuestros países. Menos mal que es corto. Podríamos hablar de muchas cosas que prefiero que ustedes me pregunten, porque yo voy a insistir en esto que ha sido prácticamente el proyecto de una vida. Desde que nosotros hacíamos títeres hace más de 55 años, pensábamos que somos servidores públicos. Cuando recorríamos la Patagonia, teníamos trabajo en las ciudades. Y cuando pasábamos con el autobús en aquel tiempo, veíamos escuelitas rurales que decíamos, ¿cuándo llegaré yo a esa escuela a poder hacer que los niños puedan divertirse con los títeres y ser felices por lo menos un momento en esa soledad impresionante de la Patagonia nuestra? Ahora lo estamos haciendo. Y me siento feliz, muy feliz, cuando los niños venezolanos que están en la montaña, que es el niño más desasistido de toda la América Latina, recibe titiriteros y puede hacer al menos algo que signifique la dignidad de una actividad o de una profesión. Para niños y trabaja para adultos, pero cada 100 actuaciones para niños hacemos 7 o 8 actuaciones para adultos. Y hacemos actuaciones para adultos después de haber hecho más de 7.000 actuaciones en Argentina y otras 4.000 actuaciones en Venezuela, más todas las actuaciones en el resto de los 11 países que hemos recorrido. Queremos ver hasta dónde puede llegar el títere, el teatro de títere como expresión teatral. Y como hacemos únicamente el guante y amamos el guante y amamos los títeres, estamos tratando de ver como lo que ustedes vieron cuando vinimos con Fausto, el retablo de Don Cristóbal, y ahora con la horripilante historia de Mr. Punch. Hicimos la historia de Mr. Punch pensando en rescatar para los títeres y por supuesto latinoamericanizarlos del personaje más siniestro de los títeres
a nivel universal. Porque entendemos que tienen 3 siglos, por ejemplo, Pulcinella en Italia, Caspar en Alemania, y el Punch es hijo del Pulcinella. Cuando un italiano fue, en vez de decirle Pulcinella, decían Punch. Pero como todo inglés es siniestro, ladrón y pirata, entonces agarramos este personaje para mostrar y reírnos un poco de la humanidad y de lo que los seres humanos hacen, de su corrupción, de sus ambiciones desmedidas. Justo es el personal de la época. Hacemos funciones para niños, hacemos funciones también para estudiantes de la universidad con el repertorio para adultos. Pero nuestra preocupación básica es trabajar para el niño. Cuando un teatro se organiza y la gente está organizada, no existe casi ningún problema en América Latina. El problema es organizarlo. Cuando se hizo la gira de 2 años, probamos muchas cosas. Una de ellas, que un teatro que tenga un buen material, que tenga movilidad propia, que pueda salir con todos los elementos necesarios para hacer una buena producción, un buen trabajo, buenos programas, fotografías, bueno, además que nosotros somos más o menos conocidos en toda América del Sur, por cartas, correspondencias, encuentros. En aquel tiempo no había muchos festivales, pero existían algunos festivales. Nosotros pudimos hacer temporadas, como los teatros. Hicimos, por ejemplo, en el Teatro Segura de Lima, 20 días de temporada. En otros teatros en Bogotá, tanto en el Teatro de la Universidad como en el Teatro del Museo de la Ciudad, hicimos temporadas de 15, 20 días. En total hicimos 550 actuaciones en esos 2 años. Hicimos conferencias, talleres, exposiciones. Pero yo iba adelante con mi automóvil 1 mes y medio, haciendo los contactos, colocando los planes y proyectos para cada ciudad. Y trabajamos perfectamente. Salimos de Venezuela con lo que serían 4 o 5 mil dólares. Y bueno, vivimos 2 años viajando permanentemente y retornamos con 7, 8 o 9 mil dólares. Es decir que hice yo un informe y lo envié a varios lugares, no sé quién pudo haberlo recibido, pero fue una gira donde se hicieron tantas funciones como programamos. En toda la gira de todos estos países, que fue por supuesto Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En Argentina estuvimos 1 año recorriendo 100 poblaciones. En Argentina el Teatro Tempo lleva realizado en estos 20 años casi 760 actuaciones. Yo creo que hay pocos teatros argentinos que hagan 600 y tantas actuaciones en todo el ámbito nacional. Desde San Pedro de Jujuy, tú me viste en Tucumán, hasta llegar a Trelew. Es decir que lo que se plantea un ser humano lo puede hacer tranquilamente, con mucha organización, con mucha confianza en sí mismo y en el pueblo en que está viviendo. No tuvimos jamás un solo problema, sí en las aduanas, que son la vergüenza de nuestra América Latina. Es un problema que es de fácil solución. No sé si tú sabes que cada año se reúnen directores o ministros de cultura o secretarios generales del área cultural. Se han reunido en estos años en Venezuela 2 veces, una vez en Margarita, otra vez en Caracas. Se han reunido en Costa Rica, se han reunido en Puerto Rico, se han reunido en Bogotá. Se reúnen. No hay un documento de esas reuniones. Es decir, que
Ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque no toman en serio el problema de la cultura, que es el problema básico de la unión de todo el continente. Ese reclamo, ¿a quién tengo que hacérselo? Tenemos que reflexionar sobre esto. Esto es parte básica de una política general. La política cultural es la base del desarrollo de la democracia auténticamente. Nuestro derecho es circular por todo el continente latinoamericano, perfectamente. ¿Quién nos va a apoyar? Todos los artistas, todos los compañeros. Todas esas giras que hemos hecho nosotros han sido contactos de titiriteros y de gente de teatro. Es lo mismo. Sí hay solidaridad cuando estás adentro del país. ¿Por qué hay ese impedimento fronterizo? Por falta de leyes, obviamente. O porque son leyes, digamos, chucutas, es decir, minúsculas, que son puras declamaciones. El Estado tendrá la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? ¿Cuál responsabilidad? Para hacer desarrollar, desarrollarlo, dice cómo y con qué. Para eso están las leyes. Obviamente, el hombre se tiene que ajustar a la ley, pero la ley tiene que responder a las necesidades de una sociedad. El resto es una farsa. De todo un problema de diseño. El diseño que puede tener el Teatro Tempo es admirado por mucha gente, pero de afuera. Porque por dentro, mira, yo tengo 74 años y actúo, dirijo, manejo, programo, y todos los compañeros trabajan permanentemente. Hay compañeros que trabajan 12 horas, pero no trabajan 12 horas con mucho gusto. Trabajan, tampoco trabajan porque entienden el problema, trabajan por respeto a la persona que lo dirige, como si fueran tus hijos o tus nietos. El respeto es al ser humano, y si el ser humano tiene la capacidad de decir esto hay que hacerlo, porque estoy trabajando yo para el pueblo de ustedes, para sus niños, y no yo, todos tenemos que hacerlo. No sé si se convencen, pero lo hacen. Cuando hay una reglamentación interna que ellos han aceptado, es casi un reto. Pero el que tiene la culpa en este caso es el director general de un organismo. El hecho creativo, el director artístico, tiene que discutir con el director general, que es el que maneja toda la vida de la entidad. Es el ideólogo de la entidad, que no se tiene que salir del carril. Cuando el primer grupo que me acompañó por toda América Latina volvió a Guanare, me decía, Eduardo, he trabajado en el Nacional Cervantes, he trabajado en el Teatro Segura, he trabajado en los mejores teatros, no me vas a mandar a las escuelas rurales. ¿Sí? Mientras yo viva y sea director del Teatro Tempo, van a ir toditos a las escuelas rurales. Esta es nuestra obligación. Somos servidores públicos. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Cada ser humano tiene un proyecto de vida. Puede que el no tenerlo sea también un proyecto de vida. Pero tú te encuentras manejando grupos de gente con todos los problemas de una sociedad. Hay muchos compañeros que lo entienden perfectamente bien. Esa es la base. Pero tú tienes que demostrar las cosas en la práctica. Ya estamos cansados de teoría. Nadie cree en ninguna teoría. Pero cree en lo que ve. ¿Tú has visto un teatro? Bueno, lo has visto. Crees porque lo has visto, no porque te lo he contado. Aunque nosotros hacemos estadísticas para todo. Yo sé cuándo y en dónde se hizo la primera función del Teatro Tempo. Y cuántos niños hubo.
¿Y cuántos adultos hubo? ¿Y cuánto se pagó por la función? ¿Y cómo se organizó la función? Esto es una simple organización profesional. Pero tenés que prepararte para esto. Tenés que entenderlo. Todos aspiramos a una profesión digna, pero tenemos que ser hombres dignos. Ay, 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 si el amor me aflige y me tortura. Él, Punch, es quien me causa esta herida mortal. Es quien me hace suspirar con triste melancolía y transforma en noche mi día. Punch, Punch, corazón de piedra, ¿dónde está nuestro amor? ¡Se voló! ¿Qué? ¡Voló! Tú llamas tus promesas, maldito malvado. ¿Qué? El viento se las ha llevado. ¿Y mis plegarias, infame, malandro y mentiroso? ¡Ay! Las he metido en un pozo. ¿En un pozo? No hay nada más osado, ni más audaz. Ella lucha, derrota y aterroriza a los monarcas más temibles.